Cordial saludo a la familia de la Propiedad Horizontal en Colombia. Les saluda el profesor Francisco Medina una vez más acá por nuestro canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal para resolver las preguntas e inquietudes que nos plantean nuestros amables seguidores de nuestro canal. Bien, hoy quiero hacer algo especial y es hablar de tres temas interesantes y hacer algunas sugerencias al respecto de, bueno, las asambleas que hacen falta. Porque he estado por ahí en un par de asambleas y me he dado cuenta las irregularidades, la violación al debido proceso, la asamblea, la reunión de asamblea o los asambleístas violando las directrices de su propio reglamento, las directrices de la ley, la toma de decisiones irregulares, bueno, una serie de cosas que bien vale la pena de pronto hacer algunas sugerencias para que lo tengan en cuenta en otras oportunidades. Y los que faltan por hacer asambleas que tengan en cuenta estas sugerencias. Me voy a referir primero al personal de logística, es decir, al proveedor que la administración contrata para el servicio de logística en las asambleas. Es bien sabido y conocido por todos que hay unas empresas muy especiales con gran sentido de pertenencia y que prestan unos excelentes servicios en tema de la logística para la realización de la asamblea de su copropiedad. Y eso está muy bien, eso es excelente porque es un buen mecanismo en tema de la logística, dispositivos para realizar la votación, grabación, video, en fin, toda una serie de cosas que, que, que ayudan y que le facilitan la vida al administrador en el sentido de la realización y la elaboración del acta del presidente y secretario de la asamblea y que pues la votación se hace muchísimo más ágil. En 2, 3 minutos, 1 minuto se hace la votación y por supuesto eso ha sido óptimo en el desarrollo de las asambleas. Pero también debo decir que he venido dándome cuenta y he podido ser testigo de que el tema del manejo de la asamblea y de los micrófonos eh, se ha permitido la intervención del personal de logística en la asamblea. Y si bien es cierto, ellos tienen que dar una instrucción, una explicación al respecto de cómo se realiza la votación por medio de dispositivos o cuando tienen el láser para código de barras, eso está muy bien y eso le corresponde a ellos. Lo que no le corresponde a ningún operario del servicio de logística es someter a consideración o realizar las preguntas cuando la asamblea va a hacer votación. Me explico. Por ejemplo, el presidente es quien modera, preside la asamblea, dirige la asamblea y desarrolla el orden del día que aprobó la asamblea. En ese orden de ideas es el presidente quien va punto a punto evacuando el orden del día y en las votaciones, cuando la asamblea tiene que decidir, es el presidente quien hace la pregunta si la asamblea sí o no aprueba el punto que se está tratando. A poner un ejemplo, estados financieros. Entregaron la presentación, hicieron las explicaciones del caso, aclararon las dudas si es que había dudas, porque pues como se envía el informe anticipadamente, creo que no hay dudas y lo han hecho previa a la asamblea para ganar tiempo, entonces no hay preguntas. Una vez se termina ese ejercicio, vamos a votación. ¿Y quién hace la pregunta para votar? El presidente de la asamblea. Esa es una de sus funciones, el presidente de la asamblea, no el personal de logística de la asamblea. Pero ya me he encontrado un par de asambleas donde es el personal de logística que hace la pregunta. Y además, cuando se termina la votación, es quien cierra la votación y anuncia el resultado. Eso no es función del personal de logística, eso es función
del presidente de la Asamblea. Por favor, es función y es el presidente el único potestativo para realizar la pregunta y lo mismo para anunciar el resultado a esa pregunta en el ejemplo de los estados financieros. ¿Aprueba la asamblea o aprueban los asambleístas los estados financieros vigencia 2024? Opción 1 sí aprueba, opción 2 no aprueba, opción 3 voto en blanco. Se realiza la votación ya cuando está seguro que todo el mundo votó, que pudo votar, que realizó su voto, que no tuvo ningún inconveniente. El presidente es quien cierra la votación, no el personal de logística. Y una vez cerrada la votación, el presidente es quien anuncia el resultado para que esto quede en el acta. No es el personal de logística. Cuidado con eso. Encontré una persona del personal de logística sometiendo a consideración una propuesta que hicieron de que debía quedar no solamente las dos opciones de opción 1 sí apruebo, opción 2 no apruebo. Alguien propuso que se colocara una tercera opción, el voto en blanco o la abstención. Y la persona de logística dijo que no, que eso no era así. Y señores, asamblea, yo lo someto a consideración y aprueban ustedes el tercer punto de voto en blanco. Y la gente hizo una algarabía y el señor dijo aprobado, aprobado por mayoría visible. A veces he visto yo estas cosas y estas prácticas en las asambleas. El personal de logística no se mete con la asamblea, por favor. Por favor, ellos se encargan es de que el sonido, la grabación y los dispositivos para votar funcionen bien. El resto es de la Asamblea General de Propietarios. Cuidado con eso, por favor. Un segundo punto que quiero tocar en el día de hoy es, están colocando en el orden del día reelección del administrador, nombramiento o reelección del administrador. Eso no es punto para el orden del día de una asamblea ordinaria. Por dos razones. La primera, porque existe consejo de administración. Segunda razón, porque el artículo 50 de la ley 675 del 2001 establece cuando en las copropiedades hay consejo de administración, este será quien nombra al administrador. Entonces, ese no es punto de una asamblea, porque la asamblea, el legislador le otorgó esa función al Consejo de Administración a través del artículo 50 y están violando la ley, la asamblea misma violando la ley, haciendo nombramientos que no le corresponden a ella, porque en este caso del administrador, cuando existe consejo, artículo 50 de la ley 675 del 2001, lo deben nombrar es el Consejo de Administración. Entonces, cuidado también con esa práctica porque se está violando la ley. Un tercer punto, y bien neurálgico por la connotación que tiene, y es el envío de los informes. Los propietarios pelean, discuten, se descargan contra el administrador culpándolo de que no cumple sus funciones, que porque no envía los informes. Para esto, en primer lugar, hay que recordar entonces lo que dice la ley 675 del 2001. Y la ley 675 del 2001 en su artículo 39, dice claramente
claramente en la convocatoria, su parágrafo 2 dice: la convocatoria contendrá una relación de los propietarios que adeuden contribuciones a las expensas comunes. El 2, toda convocatoria se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular del edificio conjunto a la última dirección registrada por los mismos. ¿Listo? Pero el parágrafo 2, que es el que nos interesa ahorita acá, la convocatoria tendrá una relación de los propietarios que adeuden contribuciones a las expensas comunes. No dice nada más. O sea, dicho en otras palabras, la ley, ahí en ese punto, quiero hacer énfasis en ese punto, ahí en ese punto, en el 39, no está diciendo que es obligatorio enviar los informes. Es decir, los informes, los estados financieros, el proyecto de presupuesto, el dictamen del revisor si es que lo hay, el informe del consejo, el informe del comité de convivencia, los informes de comité, en fin, los informes y todo eso. Ahí en ese punto, en el 39, y en la parte que leí, el parágrafo 2, no está diciendo que enviar informes, está diciendo que el listado de los propietarios que adeuden expensas comunes. No más. O sea que en un principio no es obligatorio, pero le dan palo al pobre administrador que porque no envió los estados financieros, que no envió el proyecto de presupuesto, y entonces que qué van a aprobar si no lo conocen. Precisamente en el orden del día hay un punto que se llama informes de gestión. Informes del administrador, informe de consejo de administración, informe del comité de convivencias, dictamen del revisor fiscal, etcétera, etcétera. Y ahí dan las explicaciones pertinentes para que conozcan la situación de la copropiedad. Pero hay que mirar lo siguiente. Lo primero que se dice en la defensa es que el administrador no está obligado a enviar los informes. Y eso es cierto. Pero ¿por qué tiene que existir obligación? O sea, ¿por qué tiene que haber una ley que para todo tenga que ser obligatorio? Es obligación, obligación. Y si no me obligan, entonces no lo hago. Es la pregunta. Mire que eso de entregar la información, una de las funciones del gerente administrativo es entregar la información veraz y a tiempo a los asociados, en este caso los propietarios. Entonces, del resorte de mi función, del resorte de mi gestión como gerente administrativo, es informarle a los propietarios qué estoy haciendo. ¿Cómo va el recaudo? ¿Cómo va la ejecución presupuestal? ¿Cómo está la morosidad? ¿Cómo están las obras? ¿Cómo están los mantenimientos? ¿Cómo está la seguridad? En fin. Es del resorte de la función. Entonces, ¿por qué me tienen que obligar? Pero ojo, hay que entender bien el presupuesto de la ley. Habla solo de enviar el listado de los morosos. ¿Y por qué el legislador no obligó a enviar todo el resto? Pues porque es potestativo de la Asamblea regularlo en el reglamento. Hasta el cansancio lo digo. Somos autorreguladores. Qué gran privilegio nos dejó el legislador a través de la ley 675 para podernos regular. Es que el legislador no tenía por qué regular eso, porque eso es del interior, del seno de cada copropiedad. Y recuerden que cada copropiedad es diferente a la otra copropiedad vecina y todos son diferentes. Entonces lo regulan a través del reglamento. Es allí donde el reglamento debe ponerle en las funciones del administrador
que no son las mismas del artículo 51 de la ley 675, sino son otras funciones como esta, por ejemplo, la obligatoriedad de enviar con la convocatoria toda la información pertinente para que la gente se prepare para la asamblea y que haya un espacio para ir a la oficina de administración y aclarar todas esas dudas que les resultan al haberle dado revisión y lectura juiciosa a los informes que se enviaron. Ese es un ejercicio muy bueno previo a la asamblea para que la gente aclare dudas y no lleven los 600 propietarios, lleven 600 dudas a la asamblea y se nos vuelve una asamblea de 3 días. Entonces fíjese que no es, la ley no obliga, pero es que no necesito que me obliguen, es del resorte de mi cargo, es de mi responsabilidad entregar la información, es de sentido común, entre otras cosas. Entonces hay que mirar exactamente cómo son las condiciones. Si el reglamento no obliga, pues tampoco, seguramente el administrador dirá, ni la ley ni el reglamento me obliga. Si quiero, los envío. Si no quiero, para eso es la asamblea, para contarles qué está pasando, ¿eh? Entonces, la lógica hay que mirarla, hay que buscar el sentido común y mirar. En mi gestión, siendo ejecutivo, responsable, ¿no? Ágil, dinámico, para que mi asamblea sea ágil y no aburridora con tanta cosa, pues envío información periódica y con la convocatoria envío todos los informes de gestión, los estados financieros, el proyecto de presupuesto, el informe del consejo, el informe del comité de convivencia, el dictamen del revisor fiscal, en fin, toda la información para que toda la gente se prepare para su asamblea, para que todos los propietarios lean, se documenten y se preparen para la asamblea. Créanme que hacer esa tarea minimiza tiempos, minimiza dinero, minimiza mucha cosa, porque la asamblea se va a volver ejecutiva, ágil, y deja de ser una asamblea de 8 y 10 horas, 6 horas, que eso se tiene que acabar. Pero los propietarios, algunos, no todos obviamente, inquietos, que es que no mandaron, y entonces ¿cómo vamos a hacer asamblea si no enviaron los? Perdón, los llamamos a que se reúna la asamblea para contarles qué estamos haciendo. Es que también tiene lógica eso. Para eso los llamamos. No, para eso la convocatoria, para eso el llamado, para contarles qué estamos haciendo desde la administración, porque ustedes no saben y es obligación entregarles los informes y para eso los convoco a reunión de asamblea. En este caso, la asamblea ordinaria. Entonces, fíjese que es más bien de manejo, de regulación en el reglamento y no ponerse a pelear en la asamblea que es obligatorio, que si no lo hizo. Entonces no hacemos asamblea porque el administrador no envió los informes con la convocatoria. Ojo, no es así. No es así. Cuidado con eso. Es cuestión de manejo. Que los administradores, un buen número significativo, han tomado la iniciativa de enviar los informes precisamente para que la gente se ilustre, se entere, aclare dudas previo a la asamblea, lo han venido haciendo, pero no es obligación, como dicen algunos que es obligatorio en la ley, eso no lo establece la ley. Cuidado con eso. Lo deben regular en el reglamento y allí sí está regulado ese tema, pues será obligatorio cumplimiento para el administrador enviar los informes con la convocatoria. Porque no nos confundamos con el tema y de la interpretación de la ley y de la metodología autónoma del resorte del administrador, que por sentido común y agilidad de las cosas debiera, sin que lo obliguen, debiera enviar los informes anticipadamente y hacer una jornada, días previos a la asamblea, una jornada de aclarar dudas, explicar cosas. Con eso a la asamblea no se va sino a hacer lo que dice el artículo 39. Tal cual los 4 puntos como lo dice el artículo 39 de la ley 675. Y pare de contar. ¿Listo? Espero haber sido claro en el tema de esos 3 ítems. Ya después les regalaré otros más que tengo pendientes y que pues estoy en esa tarea de irlos
corrigiendo y de irle enseñando a la gente pilas, porque es que se escudan, hay asambleístas, incluso personal de logística de la asamblea y algunos administradores, incluidos algunos revisores fiscales, que permiten esas prácticas. O sea, señor revisor, mire que esto no es un punto de la asamblea extraordinaria, asamblea ordinaria. Ustedes tienen consejo, es el consejo quien nombra al administrador. Ay, pero eso aquí lo han venido haciendo durante años, eso ya dejar así. No, así lleven 100 años, pero si está violando la ley, alguien tiene que poner un alto en el camino porque están violando la ley, o si no, ¿para qué la ley? O sea, no tendría sentido. Entonces acabemos con el Congreso de la República porque, pues, sí, o sea, no, si hay una ley es para cumplirla. Que no nos gusta, esa es otra discusión, pero la ley está ahí y es para cumplirla. Y la asamblea, como se escudan algunos propietarios, que es el máximo órgano y que entonces puede, sí, es el máximo órgano y puede tomar sus decisiones. Y es más, es autónoma y es autorreguladora, pero no por eso puede violar su propio reglamento y puede violar la ley. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Reparemos en esas cosas, por favor. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Quedamos atentos. Chao, chao.